Bien, ¿ven la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Listo. Bueno, vamos a hablar de la primera patología que es la hernia diafragmática y los divertículos esofágicos. ¿Ya? Lo primero que hay que entender es que normalmente el esófago no tiene un esfínter en la zona inferior, pero el cambio de presiones, la estrechez y la ubicación de las dos cavidades torácica y abdominal van a dar una especie de divertículo, de esfínter, ¿no? Por cambio de presiones. Además, esta zona, que se conoce como incisura angularis, ¿no? Va a establecer pues una angulación que evita que parte del estómago ascienda. Sin embargo, hay patología como esta de aquí, que es una hernia diafragmática, y por el hiato, ¿no? Transhiatal se va a dar pues una hernia esofágica, ¿no? Las hernias diafragmáticas entonces se pueden dividir en congénitas y adquiridas. Las más frecuentes son las adquiridas, perdón, las congénitas. Las adquiridas en cambio son raras y generalmente son producto de traumatismos, ¿no? Traumatismos abdominales intensos que van a causar un incremento de la presión brusca y disrupción de los pilares del diafragma, ¿no? Y por eso esa debilidad se va haciendo cada vez mayor y por ahí es donde se presenta el defecto. Las hernias diafragmáticas, también denominadas hernias del hiato, porque el diafragma tiene una zona que es hiatal, que es la zona central o medial, y las partes laterales y posteriores, ¿no? El prolapso del estómago proximal hacia el tórax a través del hiato esofágico y del diafragma, ¿no? En este caso, esta es una hernia que se da a través de la debilidad o la conexión natural que existe entre el tórax y el diafragma. Las más frecuentes, ¿no? Diafragmáticas y las sonoridades van a afectar el tracto gastrointestinal superior. Ahora vamos a ver los síntomas que dan esas hernias del hiato. Pueden ser por deslizamiento, 90%, y paraesofágica, 10%. Las más frecuentes por deslizamiento son que a través del hiato, que está relativamente anterior, ¿no? Se va a dar la hernia esofágica. Y las paraesofágicas, en cambio, están fuera del hiato, ¿no? Fuera del conducto de la zona de la habilidad o conexión. Esta es el esófago y el estómago normal, como les decía, los cambios de presión y la incisura angularis, ¿no? Así como la ubicación del órgano frente al diafragma, hace pues que no haya hernias, esto es lo normal. Esta es una hernia hiatal, ¿no? Por deslizamiento, ¿no? Donde va a el mismo estómago, ¿no? Va a ascender a través del hiato, ¿no? La zona, sobre todo la zona del fondo gástrico, ¿no? Ven que aquí se pierde la angulación de la incisura angularis. En cambio, esta es una hernia ya paraesofágica, donde se mantiene el esófago, ¿no? Y la diferencia entre esófago y estómago, pero a través de la zona más lateral o anterior o posterior se da una hernia paraesofágica, es decir, una debilidad que no está relacionada con el hiato. Esta es la deslizante o la más frecuente y esta es la paraesofágica, ¿no? Es también el fondo gástrico, es una herniación, pero no está relacionada con la comunicación entre el esófago, la cavidad torácica y abdominal. Otra patología bastante frecuente también en el esófago, ¿no? Son los divertículos, ¿no? Los divertículos pueden darse, este es uno de los más comunes, el Senker, que se da en el tercio superior del esófago por debilidad crónica de la pared, ¿no? Generalmente tienen algún componente congénito, y estos divertículos por tracción, que generalmente se deben a patología pulmonar o mediastínica, también que están relacionados con debilidad de la pared esofágica, ¿no? ¿Qué signos clínicos va a presentar el paciente? Disfagia, que es lo principal, y es una disfagia progresiva, primero a líquidos, luego a sólidos, una plenitud postprandial, o sea, sensación de llenura después de los alimentos, pirosis o ardor,
¿no? Retroesternal, regurgitación y anemia, ¿no? Este es un signo crónico que generalmente se da pues por esfacelación de la mucosa, ¿no? En un caso de esofagitis, ¿ya? La hernia de hiato entonces puede dividirse, ya saben que hay una hernia yatal y una hernia paraesofágica, ¿no? En esos dos tipos, yatal por deslizamiento, o tipo uno o paraesofágica tipo 2. Pero el tipo 3 es cuando existe ambas, ¿no? Cuando es mixta. Hay desplazamiento superior y también la unión gastroesofágica está elevada, ¿no? Aquí en la tipo uno la unión gastroesofágica está en mediastino. La tipo 2 en cambio, la unión gastroesofágica está en posición intraabdominal, ¿no? Como vimos aquí. Esta es la, no, aquí se ve mejor, ¿no? La unión esófago-gástrica en la hernia yatal paraesofágica está en su posición natural, ¿eh? En cambio, en la hernia por deslizamiento, la unión gastroesofágica está acá arriba, ascendido hacia el mediastino, ¿ya? Aquí tenemos algunos exámenes, ¿no? Que en este caso es una radiografía, pero ya se va a notar pues el nivel hidroaéreo que está marcando la posición de la hernia, ¿no? Con atrapamiento de gas y aire a nivel del tórax, ¿no? Sería una hernia por deslizamiento o más frecuentemente paraesofágica para que dé una bolsa ahí. La hernia de hiato por deslizamiento, ustedes la ven, ¿no? En un estudio contrastado, ¿no? Este es con fluoroscopía, cómo asciende, ¿no? Esta es una hernia bastante grande, ¿no? Cómo asciende parte del fondo gástrico hasta el cuerpo, ¿no? Hacia el mediastino. Y este es con una mucosografía o doble contraste igual, donde se ve el mismo fenómeno, ¿no? Aquí también, y aquí también con especie de rotación inclusive, ¿no? A diferencia, ustedes ven aquí, va a haber continuidad, ¿no? A ver, aquí hay continuidad, ¿ven? Este es el fondo gástrico y hay continuidad a este nivel, ¿no? Toda la imagen es como una especie de 8, igualmente aquí. En cambio, en estas imágenes, cuando es paresofágica, no hay una regularidad. Ven que hay aquí una angulación y esto ha girado, ¿no? También aquí no hay continuidad, hay una angulación, ¿no? No es una especie de continuidad entre las mucosas. ¿Eso qué quiere decir? Que se está dibujando el contraste, ¿no? Las imágenes, pero esta no está unida a la otra, ¿no? Por eso se llama paraesofágica. Aquí también tenemos una paraesofágica, ¿no? Donde se ve un doble nivel hidroaéreo, es una tomografía, ¿no? En un paciente que está de cúbito dorsal y se ve pues la zona de invasión mediastinal, ¿no? De la hernia. Las hernias, como les decía, son frecuentemente traumáticas, ¿no? Por un incremento brusco de la presión intraabdominal. También hay hernias congénitas que generalmente se dan en pacientes que tienen enfermedades congénitas, como por ejemplo el síndrome de Down. Este defecto puede definirse en imágenes, ¿no? Como la presencia de aire en el mediastino. Hay que diferenciarlo del neumomediastino. Igualmente aquí, ¿no? Una hernia bastante grande, ¿no? Que ya se está ubicando con la mucosa y todo a nivel torácico. Y estas son unas hernias congénitas, la de Boadec, ¿no? Que es un defecto que se da posterolateral del diafragma, ¿no? No está anterior, sino está en la zona posterior del diafragma. Y carece de saco peritoneal, por eso es una pseudohernia, al igual que las hernias adquiridas por ruptura traumática, ¿no? Es diferente a las hernias de hiato, como les mencioné. En algunos casos pueden darse del lado izquierdo, pero generalmente están protegidas pues por el hígado, ¿no? Perdón, se dan en el lado izquierdo porque en el lado derecho están protegidas por el hígado al momento de ascender o cambio de presiones. Esta es una hernia de Bogadec, ¿no? Bastante marcada, se nota esta es la posición y este es el mediastino, ¿no? Toda esta hernia con líquido y todo. Otra patología esofágica son el anillo de Shast y hemos visto
los divertículos, ¿no? El de Schenker, que es el más frecuente, las hernias, que evidentemente son las que de lejos llevan a un problema de reflujo, ¿no? Y esta es una patología muy específica, el anillo de Schätzig, ¿no? Que fue descrito por este autor, donde pues se presentan síntomas muy similares como disfagia, y su tratamiento va desde la dilatación, ¿no? Endoscópica, se va poniendo dilatadores, ¿no? De mayor calibre cada vez, o incluso quirúrgica, retirando este anillo, que no es otra cosa que un anillo fibrótico que se va formando. El discípulo Schenker, ya les había mencionado, es un divertículo que se presenta en la zona alta, ¿no? Tanto que puede comprometer mucosa faríngea también, ¿no? Es el esófago superior y forma un triángulo de Killian, ¿no? Con la faringe y la pared posterior. Está situado entre el músculo constrictor inferior y tiene una orientación oblicua. En algunos casos, pues, los divertículos esofágicos, ¿no? También están asociados a un problema de motilidad. Hay una patología bastante frecuente, que es la calasia, ¿no? Que se da, pues, por una degeneración mientérica, ¿no? De los plexos, que van a dar, pues, una dilatación, ¿no? del esófago con una contractura vigorosa a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces da el esófago en cascanueces, ¿no? Una calasia con ese cierre, y puede haber otras alteraciones de la motilidad como problemas del colágeno o pseudoobstrucción intestinal, ¿no? El tratamiento de la calasia es el tratamiento que es quirúrgico siempre. Lo que hay que hacer es una eh, lo que se llama una cirugía de Heller, ¿no? Una miomectomía de Heller. Lo que se hace, ahorita les voy a mostrar la imagen, se abre la serosa y se va progresando hacia una musculatura. El tracto gastrointestinal, intestino, duodeno, yeyuno e ilio, tienen circular interna y longitudinal externa, ¿no? Dentro de las capas musculares. Entonces, ahí se secciona la longitudinal externa y de esa manera se mantiene solamente la circular externa. Entonces, eso hace que se pierda, pues, ese hiato, ¿no? El tratamiento quirúrgico de la fundoplicatura es cuando hay reflujo, ¿no? Y esta técnica, la laparoscópica, ha ayudado muchísimo en la solución de estos problemas, ¿no? Es lo recomendado. En el caso de enfermedad por reflujo gastroesofágica, la fundoplicatura de Nissen es la que más se utiliza. Cada vez es menos frecuente, solamente se hace cirugía si es que no remite al tratamiento, en este caso con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, lo que se hace básicamente es utilizar el fondo gástrico y girarlo sobre el esófago a medida de chalina, como ven acá. Y luego con 3 puntos, pues se va a cerrar eh, este, esta zona del estómago, dando vueltas sobre sí misma, y esto va a formar una especie de resistencia para que haya ascenso, pues, gástrico y se den nuevamente los síntomas de reflujo. Eso es la frecuencia, que la calasia se da en mujeres jóvenes, se produce un esófago proximal y los síntomas son regurgitación y hasta carcinoma si es que llega a degenerarse. Miren la imagen de la calasia, una dilatación severa del esófago previo, pues, a la zona del esófago inferior o el esfínter. Este es el tratamiento de la calasia, ¿no? Básicamente es una miomectomía de Heller, como les decía. Hay que tener cuidado en esa sección. Puede hacerse con cortante o con cauterio, pero hay que tener mucho cuidado de este nervio, ¿no? El nervio vago que viene anterior y luego se va a lateralizar hacia el lado derecho. ¿Ven como ven aquí? Entonces lo que hay que hacer es una sección, pero con mucho cuidado de no dañar el nervio vago, ¿no? Se hace sección de la masa muscular
y de esa manera pues debe quedar a 2,5 centímetros. Esta es la zona unión de esófago gástrica, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta de la parte de esófago? Esófago normal y algunas patologías, dentro de ellas el hiato, ¿no? Todo Vamos claro. a... Sí, dime, te escucho. Ya no, te dije todo claro, doctor. Se entendió muy bien. Ya, ok. De todas maneras le van a dar una revisadita. Ya saben que este es el libro que vamos a usar ahora, ¿ya? Para la patología, que es este de aquí. ¿Lo ven, no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. ¿Ya? Ese es el principio de cirugía de Schwartz, ¿ya? Para este segundo capítulo. Excepto, bueno, la cirugía bariátrica, espero que puedan dársela virtual. Un especialista en bariátrica, en estas técnicas sí han ido cambiando, entonces de repente eso sí hay que actualizarlo con esa presentación que les van a hacer. Pero todo el resto, esto de esófago, sí está igualito, no hay variación. Bien, ¿y qué patologías? Hemos visto ya las patologías esofágicas, ¿cierto? A ver si todavía no les he compartido. Aquí solamente quiero mencionarle algunos de los estudios y el tratamiento de la enfermedad más frecuente entre el esófago y el estómago. Espérense un momentito. Ir. Ya, aquí. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces, bueno, una de las patologías más frecuentes, ¿no? Esófago-gástrica, es la presencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, el ERGE, ¿no? El ERGE ya está diagnosticado, está dentro de las enfermedades más frecuentes y de tratamiento también. La gran ventaja que esta enfermedad, ¿no? Ya que solamente se debe al reflujo, no hay hernias, a veces sí hay hernias ya tales asociadas, esas sí son quirúrgicas, pero si no lo son y solamente es reflujo, debe darse tratamiento con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Si después de 2 años de tratamiento, antes decía un año, pero después de 2 años de tratamiento no hay solución, entonces sí se tendría que hacer la cirugía. El reflujo gastroesofágico no es otra cosa, pues como les decía, la pérdida de la función de la válvula, ¿no? Ya saben que en realidad no es una válvula, sino que fisiológicamente se comporta como tal, ¿no? La unión esófago-gástrica. Para saber si es que hay reflujo gastroesofágico, aparte de la signología y sintomatología que ya se les mencioné, habría que hacer una esofagoscopía flexible, que es la prueba, de, la prueba principal que se da para este diagnóstico, pero también se puede hacer la manometría y la pHmetría, ¿no? Que son pruebas que nos van a también diagnosticar los cambios de las contracciones esofágicas, ¿no? De la fuerza muscular y del pH. Esa es una manometría de alta resolución donde les va midiendo la presión, ¿no? Que se mantiene en el lumen esofágico de la unión esofagogástrica y del estómago, ¿no? Y va a dibujar, pues, si es que esto hay un reflujo o no. Usualmente, pues, la presión, una vez que termine el peristaltismo, debe disminuir y desaparecer, o sea, como una línea rosada delgadita. Pero cuando hay este reflujo, eso se mantiene con una presión intraluminal, ¿no? La otra es el pH, obviamente. El pH del esófago es un pH básico, ¿no? Y del estómago es ácido. Y esta diferencia se debe percibir con la medición de una sonda que se coloca con un sensor 5 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica
y 5 centímetros por debajo. Entonces debe haber una diferencia de pH, ¿no? Entre ambos. Cuando esta diferencia se acorta o es nula, quiere decir que el contenido gástrico está ascendiendo y quedándose en el esófago. Entonces, ¿cómo interpretamos la pHimetría, no? Si es que es negativo, es decir, no hay variación, ¿no? Se mantienen las presiones, el pH básico y ácido en esófago y estómago respectivamente, entonces se hace con unas pruebas de inhibidores de bomba de protones. Si es que hay síntomas, ¿no? Y son incluso síntomas respiratorios, entonces hay que considerar que sí hay un reflujo positivo, ¿no? Y si esto, pues además hay motilidad anómala, entonces hay que pensar en una cirugía casi inmediatamente. Ya no se hacen mucho estas radiografías, ¿no? Pero es una con bario, generalmente ahora se hace contraste yodado, ¿no? Pero aquí se demuestra cómo hay pues una retención, ¿no? Ven esto de aquí, como les decía, el esófago debe evacuarse rápidamente, pero aquí hay un retorno, un reflujo, ¿no? O sea, el contenido gástrico hace que ascienda, pues, y ocupe la zona intraluminal del esófago. La enfermedad, reflujo gastroesofágico, es básicamente la pérdida de la función de válvula y los jugos gástricos ascienden y causan las molestias desde un dolor precordial hasta vómitos y congestión respiratoria y la denominada asma nocturna en algunos casos. Hay mucha saliva, cuando se está durmiendo se despierta irritado, ¿no? Hay rechazo al alimento, pueden tener broncoespasmo, ¿no? Muy similar a la rinitis o el asma, ¿no? Dolores abdominales, hay la sensación de rumiación, ¿no? Parte del contenido que ha sido digerido ya, ¿no? Masticado y entre comillas digerido, vuelve pues hacia la zona del esófago y finalmente la faringe y la boca. Entonces, eso va a causar pues esa molestia y el fenómeno de rumiación, ¿no? Como que el alimento se va quedando para una nueva masticación. Mal aliento y otras alteraciones de conducta. La esofagitis por reflujo tiene algunos factores que intervienen. El más importante es la incompetencia del esfínter gastroesofágico inferior, regurgitaciones, desorden de la motilidad esofágica, alto volumen de ácido péptico, ¿no? Y deficiente neutralización salival, ¿no? O insuficiente podría ser más deficiente. Algunos factores que llevan y son propensos a esto es aumento del volumen gástrico, por eso es que cuando uno cena debe hacerlo temprano, porque cuando duerme relaja la parte de la musculatura y se puede dilatar el estómago y finalmente pasivamente sube pues y asciende y causa esa molestia. La presión gástrica se incrementa, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, con estómago de retención o incremento de la presión intraabdominal, ¿no? Algunas pruebas ya les mencioné, la endoscopía, la pHimetría, la motilidad gástrica o la tonometría, ¿no? Y las pruebas de función ácida, así como la biopsia de mucosa, finalmente, si es que hay sospecha de una enfermedad que vamos a ver, que es el esófago de Barrett. Aquí ven cómo este reflujo gastroesofágico está causando cicatrices, ¿no? Algunas de ellas ya fibrosadas, pero también zonas eritematosas, ¿no? De todo esto. Y es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La endoscopía y finalmente el bario, pero aquí está indicando además de la enfermedad de reflujo gastroesofágica, la hernia hiatal, ¿no? El tratamiento, como les decía, puede ser postural, ¿no? Levantar la cabecera, alimentarse y cenar más temprano, ¿no? Una alimentación fraccionada, no cinco, no tres, sino 5 a 6 tomas al día. De esa manera los pocos volúmenes van a dar al tiempo a vaciamiento gástrico y que el estómago no se llene mucho, ¿no? Existen medicamentos que pueden retardar esto y también medicamentos procinéticos que pueden alterar la motilidad, acelerándolo un poco más, y los que se llaman inhibidores de bomba de protones, sobre todo en los pacientes que tienen pH muy bajo, ¿no? El tratamiento básicamente consiste
en evitar la signología una vez fracasado el tratamiento endoscópico, y lo que se hace es con el fondo gástrico hacer como una chalina al mismo estómago y de esa manera que no ascienda y también disminuyan las molestias, ¿no? Miren, aquí está el esófago, ¿no? Lo que se hace es se diseca el pilar derecho, el pilar izquierdo, se libera completamente y luego, ¿no? Se va a pasar aquí una pinza, perdón, una ligadura, y por detrás va a pasar el colchón, perdón, el colchón, el, el fondo gástrico, una especie de chalina que va a pasar por detrás y va a girar sobre sí mismo, ¿no? Haciendo lo que se llama la fundoplicatura de Nissen. Existen otras técnicas, ¿no? Como la del VAR y otros pacientes que utilizan el floppy Nissen. Ahora lo vamos a detallar. Estas son otras dos técnicas para reflujo gastroesofágico, para evitarlo. Una de ellas es una técnica muy similar a la técnica esta de Nissen, ¿no? Miren, pero aquí la sutura, fíjense esta, la sutura estaba pegada, los tres puntos de sutura hace que se una pared con la otra, ¿no? En cambio aquí, ¿no? Deja un espacio. Y esta es una funduplicatura de Dor, este es el tupé, ¿no? El tupé que deja, que se une, pero no rodea completamente el esófago, solamente deja la cara anterior expuesta. Y aquí la de Dor, ¿no? Donde además sí gira y tapa completamente, pero además se ponen puntos de fijación hacia el esófago. El tratamiento higiénico dietético es reducción de peso, levantar la cabeza al dormir, ¿no? Y todo lo que disminuye la presión del abdomen, una dieta fraccionada con pocos condimentos y que no sea irritante y pocos volúmenes, ¿no? Evitar relajantes y antiácidos. Tratamiento inhibidor de protones y sucralfato, y cuando es muy severo ya una cirugía. Otra patología benigna, ¿no? A nivel del esófago son las varices esofágicas, que no son otra cosa que la representación de una mala circulación, ¿no? Por un incremento de la presión dentro del hígado, ¿no? Y eso va a hacer que haya retorno y finalmente las venas que antes no tenían mayor trascendencia se van dilatando y algunas se ulceran causando sangrado, ¿no? La mortalidad por eso es bastante alta y hay que asegurar primero, lo más temprano que se pueda, oxígeno suplementario a todas estas personas. Miren, aquí las varices pueden resolverse a nivel endoscópico, ¿no? Con un endoscopio que lo que tiene es una especie de canastilla aquí, y la va a ir soltando y hacia abajo, pues es una canastilla de metal, va a cerrar en la base de la varices y de esa manera con el tiempo se va a esfacelar, pero ya tenemos resuelta pues esa dilatación y riesgo de sangrado. El trabajo es multidisciplinario, pero lo que hay que hacer básicamente es controlar la volemia si es que hay sangrado y evitar la descompensación hepática, ya que casi en todos los pacientes se va a presentar concomitantemente con una cirrosis hepática y una hipertensión portal. Entonces tenemos las varices esofágicas, se puede dar tratamiento vasoactivo, ¿no? Luego volúmenes de antibióticos y finalmente pues reposición de volumen, antibióticos, se hace la endoscopía y se hace el control de hemorragia. ¿Cómo? Utilizando los métodos pues, que ya conocemos, ¿no? De clips, pipeta caliente. En algunos casos que ya prácticamente no se describe mucho, se puede utilizar una sonda especial, la sonda de Stack en Blackmore, que tiene dos balones y uno de los cuales va a ir al estómago y otro va a ir al esófago, y luego se va a traccionar y de esa manera pues vamos a evitar el sangrado. Si la hemorragia es severa, pues el PTFE o los tips pues, para evitar eh, que siga incrementada la presión intrahepática, ¿no? Y finalmente, pues lleva a mayor sangrado, ¿no? Otro tratamiento, ¿no? Es utilizar drogas vasoactivas, ¿no? De esa manera, pues va a disminuir el flujo a ese nivel, ¿no? Por la contracción y el riesgo de sangrado también. Una patología de la unión
por 100.000 habitantes y consiste pues en un sangrado en la parte digestiva alta, ¿no? Generalmente hay alteraciones del esófago, ¿no? Y el paciente pues puede vomitar o toser y con cierta frecuencia pues está con el punto, está en el mismo lugar, ¿no? Del esófago gástrico. La mejor forma de diagnosticar un Mallory Way siempre es la endoscopía y muy rara vez radiología, ¿no? Radiología contrastada. Sí, en la mayoría de casos se resuelve espontáneamente, pero en algunos casos hay que poner, como les decía, fotocoagulación, endoscopía y finalmente, pues, tratar de controlar lo más que se puede el sangrado medio. Ese es el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Donde hay unas ulceraciones a nivel en esa misma dirección de la unión esófago-gástrica y eso se da, pues, por un producto de disminución de la circulación, así como incremento de las presiones a ese nivel, ¿no? Aquí tenemos también huella del síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Negrito ahí. La esofagitis cáustica es un gran problema, ¿no? Generalmente se da en pacientes jóvenes de sexo femenino que han intentado suicidarse y por eso son ingeridas y las dividen accidental o por intento de suicidio, ¿no? Lo que hay que utilizar en una primera etapa, hay que tratar de compensar al paciente, rescatarlo, ¿no? Con drogas vasoactivas, ¿no? Y también drogas alcalinas. Y lo que van a hacer, pues, modular un poco la contractura y también la fisiología y el microambiente del esófago inferior, ¿no? El gran problema que esta causticación se puede dar al inicio, ¿no? Y puede haber un segundo o tercer golpe con la causticación de la mucosa, ¿no? Entonces, inicialmente cuando toman cáusticos ácidos, ¿no? El estómago se protege bien, pero el cáustico va a seguir progresando y en el duodeno y en el yunno proximal puede causar lesiones severas, ¿no? Y al revés, en el caso de una esofagitis por alcalinos, pues la interacción se va a dar y el daño generalmente en el esófago, perdón, en el estómago. Síntomas: quemazón bucal, dolor faríngeo, náuseas, vómitos, hematemesis en estado bastante tardío, insuficiencia respiratoria sí, y disfagia y odinofagia. El tratamiento de la esofagitis cáustica es el lavado gástrico, siempre y cuando tenga instalada una sonda. Si no, no hay que meter la sonda. ¿Por qué? Porque se puede desfacelar la mucosa y perforar el estómago. Se debe utilizar drogas protectoras de la mucosa, ¿no? Pueden utilizar pentazocina o demerol, o también otras sustancias que han salido como protectoras de la mucosa, ¿no? Como el bismutol, por ejemplo, o el denominado, la Milanta 2, ¿no? Que no es otra cosa que un álcali que va a disminuir, pues, la injuria por el ácido, ¿no? También se pueden utilizar bujías y dilatadores en el caso de estrechez y quirúrgicos sacando el esófago, hacer una gastrectomía parcial superficial y lavado con drenaje, ¿no? Ese es el tratamiento. Aquí tenemos una transposición de colon para el tratamiento de una esofagitis cáustica, ¿no? El esófago ya no se puede utilizar y en algunos casos pues no se puede tampoco utilizar el estómago, no se puede hacer un ascenso gástrico y en esos casos toca pues hacer una movilización del transverso, ¿no? Como aquí, o movilización de la válvula ileocecal. Entonces lo que se ha hecho aquí se ha ido disecando el mesocolon, ¿no? Y liberándolo hacia arriba para que eventualmente pues le hagan su anastomosis a nivel esófago, ¿no? O incluso, perdón, esófago colónica o esófago eh, de manera lateral, ¿no? El esófago lateral y colon, no, perdón, esófago terminal y colon lateral, ¿no? Esa es la otra cirugía. Bien, y, y ya para terminar, vamos a hablar de patología quirúrgica benigna del estómago. Y en la clase siguiente
van a hablar ya sobre cáncer gástrico y espero coordinar la clase para que el miércoles también les dicten sobre cirugía bariátrica, ¿no? Pero si no es así, igual hay que estar atentos para hacer todas las clases, ¿ya? Vamos a dejar de... no, aquí está. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya voy a darle ya. Bien, el estómago es un órgano bastante noble, tiene muy buena circulación, como ven aquí, a partir del tronco celíaco, que es rama directa de la aorta, y va a tener la arteria hepática, que va a formar pues y la arteria gástrica izquierda y la derecha, ¿no? Van a formar un arco, un doble arco, que es un arco en la parte posterior y un arco en la parte inferior, ¿no? O también medial. Entonces hay una serie de vasos sanguíneos, ¿no? Que están involucrados en esta patología gástrica benigna, sobre todo cuando es una enfermedad ulceropéptica y se horadan los vasos sanguíneos y pues empieza el sangrado, ¿no? Otra característica que debemos conocer del estómago, y eso lo van a detallar en la clase del miércoles, ¿no? Son los ganglios, ¿no? Los ganglios son los que de alguna manera van a impedir la progresión de la enfermedad oncológica y su ubicación es importante, así como su extirpación que le da calidad a la cirugía. La enfermedad ulceropéptica, pues no es otra cosa que una enfermedad de la mucosa gástrica, ¿no? Puede presentarse con dolor epigástrico, tipo ardor, y pues en las últimas décadas se ha determinado que uno de los factores muy importantes en esta enfermedad ulceropéptica no es otra cosa que el Helicobacter pylori, que es una arteria, perdón, una bacteria que se va a encontrar en el estómago y puede la sobrepoblación empezar a dar acidez gástrica, ¿no? Eh, la úlcera gástrica tiene mayor mortalidad que la duodenal, sí, claro, por su ubicación y la presencia más en ancianos que en jóvenes, ¿no? El 50% de la población, mire, tan alto el porcentaje de la población está con Helicobacter pylori. 50% de la población. Entonces, se tienen que hacer campañas, ¿no? El test de aliento, el test del endoscópico, finalmente la biopsia y de esa manera dar un tratamiento, una prueba terapéutica inclusive con 3 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Es importantísimo porque después este Helicobacter también está asociado a la patología oncológica. O sea, dentro del flujograma van a ver que Helicobacter pues, tiene influencia sobre la enfermedad oncológica del estómago y el esófago. La representación fisiopatológica de esta hipergastritis, ¿no? Esta gastrinemia o incremento de ácido clorhídrico es la presencia de úlceras. Entonces, las úlceras, de acuerdo a su ubicación en la curvatura menor y en la parte inferior del esófago, ¿no? Es tipo 1. Cuando se presenta en la curvatura menor, es tipo 2 y una lesión duodenal. Y cuando se presenta solamente en la zona prequirúrgica, se podría decir, ¿no? Es la zona 3, ¿no? También existe zona 4, ¿no? Bueno, algunos la reconocen como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la interacción entre el Helicobacter pylori, la bacteria que les comenté, más la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Se presenta una desregulación de somatostatina con gastrina por diferentes factores, como tabaquismo, por ejemplo, los principales, o la infección por Helicobacter. Entonces, estos van en paralelo, ¿no? Hay un incremento de la secreción de ácido, membrana gástrica en duodeno, y pues seguía con una infección gástrica. Luego pasamos a la colonización del duodeno por Helicobacter pylori y pues ahí se van a presentar sí cambios fisiológicos como disminución de la secreción del duodeno, ¿no? Disminuir esa secreción. Eh, lo otro es que hay mayor inflamación, una duodenitis de la mucosa y el paciente puede de alguna manera presentar ambos síntomas y ulcerar el duodeno, ¿no? Es una enfermedad ya bastante avanzada y con pocas facilidades de tratamiento quirúrgico o médico. Y miren aquí cómo
son muy similares los flujogramas o fisiopatológicos de las ambas enfermedades, tanto de la úlcera duodenal como del cáncer. Las diferencias que van a encontrar, ¿no? Aquí hay gastritis, aquí también gastritis, obviamente la ubicación, pero en la secreción de ácido elevada, ¿no? O sea, en la úlcera duodenal o gástrica hay un incremento de la gastrina antral y el cuerpo se mantiene normal. En cambio, aquí ya no debería tener ese cajón o ese box donde dice incremento de la gastrina antral, porque también va a incrementar la acidez a nivel de todo del estómago, ¿no? Según el pH. Por lo tanto, aquí se puede decir que esta de aquí es una gastritis, ¿no? Debido al Helicobacter pylori, y esta también, pero no ha querido reconocerlo. Finalmente, esta disminución de ácido va a hacer que el paciente pueda no tratar adecuadamente el cáncer, ¿no? De un familiar o del mismo, y un aumento del ácido, un pH pues duodenal muy, muy elevado, ¿no? El tratamiento quirúrgico de la úlcera comprende desde la sutura de la úlcera, ya saben cómo suturar, una antrectomía o la extirpación de la parte inferior o más distal del estómago, un procedimiento de Pauchet, que no es cosa que una antrectomía más una extensión, incluyendo el esófago. Después tenemos una antrectomía distal, ¿no? Y con una gastrectomía subtotal de este tipo, o una Y de Rux, ¿no? Que consiste básicamente en la biliopancreática y lo que se hace es subir un asa, unirse al estómago y finalmente más o menos a 50 centímetros de la angulación se establece pues la anastomosis, ¿no? Esta es una vaguectomía troncular y esta de abajo es una ultraselectiva, perdón, una selectiva. La ultraselectiva es cuando ya toman nervios de la pata de ganso, nervios que son ramilletes que son bien distales hacia el píloro y sí, el antro y sobre todo el píloro más que nada, ¿no? Entonces aquí lo que se hacía es ir hacia el esófago cuando se convierte de intratorácico a intraabdominal. Y en esa ubicación el vago está de manera anterior y el esófago en manera inferior. Entonces puedes hacer dos cosas, ¿no? Aquí, si el vago aquí, ¿no? En la parte anterior y en la parte inferior, este es el vago derecho, porque después de anterior se va hacia la derecha, y este es el vago posterior que después se va a convertir en izquierda. Cuando los ubicas en esta zona superior, entonces es fácil seccionarlo, identificarlo. Pero ya más abajo hay otros ramilletes y no te aseguran pues un buen control nervioso de esa zona, ¿no? En algunos casos, luego de la varectomía troncular, ¿no? Obviamente el nervio vago da la motilidad gastrointestinal también. Entonces, al momento de seccionar, se va a perder eso. Por eso se tienen que hacer lo que se llama las cirugías complementarias, ¿no? O procurando un vaciamiento más acelerado del estómago hacia el duodeno. Otras formas de tratamiento es las técnicas de Yabulay, ¿no? Que se va a hacer una sutura de aproximación de los intestinos. Y en el caso de la antrectomía, puede hacerse una antrectomía por reglada o no reglada. Y las regladas son Milrod 1 y Milrod 2, ¿no? Que básicamente lo que es que identificar y disecar el asa que va a subir y después el estómago, ¿no? Y exactamente lo contrario en el siguiente caso. De la actividad troncular, en algunos casos, pues, si uno hace una técnica de vaciamiento gástrico, puede pasar que hay un estómago de retención, ya que no tiene el nervio vago que lo controle. Cáncer gástrico lo van a ver con el doctor Enrique Lo, ¿ya? Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, pasen su lista, grábense, por favor. Si pueden, tiene ya una muestra de video
y el día de mañana les deben tomar el examen, el primer examen, ¿no? ¿Alguna duda sobre eso? No. Listo. Entonces yo le estoy confirmando, bueno, ya está confirmado el día miércoles. Por favor, la delegada, y ya el doctor Enrique lo sabe. Yo te paso el teléfono para que coordines con él y puedan hacer la clase virtual sobre cáncer gástrico. Lo único que quería pendiente es la clase virtual también sobre cirugía bariátrica. ¿Ya? Ok, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ya nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Listo? Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias a doctor. ustedes. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias.